Buenas, hoy estoy aquí para hablaros de Wings, Alas. Voy a hablar de Wings porque fue la primera película en ganar el Oscar y entonces voy a hacer una pequeña sección, que no sé cada cuánto saldrá, en que iré hablando de los diferentes años y de las películas que ganaron un Oscar. Siempre intentaré que las películas de las que hable haberlas visto. En el caso que nos ocupa, Alas competía con otras películas. Para mí la más destacable y la que yo, a mi parecer, tendría que haber ganado el premio es Amanecer de Myrna. Amanecer es una película sensacional y verdaderamente Amanecer aporta a la historia del cine. Aquí, cuando hablo de aportar, quiero decir que técnicamente, artísticamente, expresivamente, fotográficamente, como historia, pone todos los medios para contar la historia y lo pone de una manera eficaz. Innovadora no voy a decir, puesto que todos esos medios seguramente ya estaban en otros films, pero es la manera de utilizarlos. Siempre he dicho que no basta con ser el primero. Muchas veces vamos a encontrar en la historia del arte que otro ha sido el primero. Es meritorio ser el primero en utilizar una técnica o un recurso, en mover la cámara de esta o de esta otra manera, en hacer una fotografía espectacular utilizando pues unos medios técnicos, una iluminación especial, un nuevo punto de vista, un efecto especial. Todo eso es meritorio. Para mí, bastante más meritorio es que todo eso se incluya en la historia de una manera orgánica y la narre bien. Y esto es Amanecer, a pesar de que seguramente ya se habían utilizado los medios que utiliza la película. Y es mucho más innovadora, más arriesgada la propuesta de Amanecer que la de Wings. ¿Con esto quiero decir que Wings no se merecía el Oscar? No. Yo creo que Wings se lo merecía, es una buena película, pero Amanecer es mucho mejor. ¿Qué tiene Wings? Wings es una película bélica que narra los principios, entre comillas, de la aviación militar. Narra a partir de la entrada de los americanos en guerra, de los estadounidenses, cuando los estadounidenses entran en la Primera Guerra Mundial. Evidentemente la aviación ya tenía historia de combates, los aviadores alemanes eran muy buenos y hay una película muy buena, me parece que producida por Roger Corman, no sé si también dirigida por él, sobre este tema de los aviadores alemanes, y había auténticos ases, como por ejemplo el Barón Rojo, que se ve que además era un perfecto caballero y que cuando abatía a un aviador, se cuenta que algunos aviadores que abatía, porque la aviación estaba reservada a las élites, a los caballeros. En Estados Unidos puede ser que se democratizase, puede ser que fuese el principio de la democratización de la aviación, pero como muchas cosas en este mundo, al principio pues hay cosas destinadas a las clases altas. En este caso la aviación lo era. Hecho el inciso, pues parece ser que el Barón Rojo, a algunos enemigos que abatía, se preocupaba de ir y de escribir cartas a sus familiares diciendo que ha abatido a su hijo, que ha luchado con honor, bueno, y que tenían unas reglas no escritas de caballeros que en Wings se pueden ver también. En Wings se hace referencia a esta caballerosidad que al final paga cara el piloto alemán. Ya hemos introducido la película. Como hemos dicho, Wings fue la primera película en ganar el Oscar a la mejor película. Ese año lo ganaron dos películas, antes he hecho referencia a Amanecer. Amanecer también ganó el Oscar, pero no lo ganó a la mejor película, lo ganó a una categoría que la Academia en principio decía que era similar a la mejor película. Después esta categoría desapareció y la Academia retrocedió y el mérito quedó para Wings. ¿Qué tiene Wings que la hace muy especial, que la hace una buena película? Está dirigida por William A. Wellman, un director especializado en películas de acción y además que va directo al grano y filma la acción de una manera muy elegante y para los parámetros de la época bastante realista. Entonces, cosas que tiene esta película, unas escenas de batalla impresionantes, muy buenas, según los estándares de la época, y unos efectos especiales excelentes. De hecho, los efectos especiales hicieron escuela, y la manera en que caen o se estrellan los aviones en esa película hizo escuela en posteriores films que
se remitieron a estos efectos para que los aviones se estrellasen o cayesen igual. No digo que copiasen, no estoy hablando de copiar, hablo de que instituyó una manera de hacer esto. Es como, por ejemplo, si tú, para empezar una película o para empezar una secuencia, se empieza con un plano general de situación y después cortamos a un plano medio y entonces los personajes empiezan a hablar y pasamos a un primer plano y un contraplano de el montaje, ¿no? Entonces hay otra película que lo hace igual. ¿Está copiando? No, no está copiando. Está haciendo lo que esta película ha instituido. Pues con esto me vengo a referir que los efectos especiales, los departamentos de efectos especiales, siguieron el camino que abrió Wins en este aspecto. Porque en este aspecto fue innovador y abrió camino. Otro aspecto en que abrió camino, la manera de representar las batallas aéreas y las formaciones. Yo no sé, porque yo no entiendo de aviación. Los que escuchéis este vídeo y entendáis de aviación, pues podréis comentar, pero yo no entiendo, ¿no? Pero en Wins se representan una manera de formar para ir al encuentro del enemigo. Y después, pues la formación evidentemente se deshacía para hacer duelos individuales y toda esta historia, como la película va diciendo los carteles que van saliendo. Bueno, pues esto durante un tiempo, durante toda una época en que las películas de aviación sufrieron un gran auge, sobre todo hubo un director que fue Howard Hawks que hizo varias películas del tema, porque era un director interesado en temas innovadores, y la aviación en aquel momento lo era, pues planifican y toman prestadas las imágenes de Wins. Es más, iré más lejos. Estoy casi seguro de que en muchas tomas de acción y en muchas tomas de efectos especiales, como por entonces no había vídeos, la gente no reproducía la película 50.000 veces y la memoria cinematográfica, aunque nos parezca mentira, es muy débil y hay que abaratar costes de producción, estoy más que seguro, no estoy diciendo que esto que voy a decir sea cierto, digo que estoy seguro y que se hizo porque se hacía en muchas películas. Se tomaron las escenas de acción de Wins o descartes de escenas de acción, porque no había solamente lo que aparece en la película, sino que hay mucho más rodado. Lo que pasa es que se desecha por lo que sea, por el ritmo. Se tomaron escenas de estas películas para incluirlas en películas posteriores, rodadas en blanco y negro, se entiende. Esto se ha hecho siempre. Cuando se rodó El nacimiento de una nación, durante años las escenas del nacimiento de una nación de acción se estuvieron incluyendo en películas de la guerra civil. Cuando se rodaba una escena de una estampida de ganado, la misma escena el estudio la incluía una y otra vez en las diferentes películas en que tenía que haber una escena de estampida de ganado, para ahorrar costes de producción. Pues estoy seguro de que muchas de las escenas bélicas de Wins se utilizaron en películas posteriores. Es un dato que doy no como cierto, lo doy como casi seguro, pero no lo doy como cierto. Ahora que nadie diga, se asegura y dice que es cierto que... No, digo que es más que probable y pondría la mano en el fuego de que ha sido así. Otro dato interesante de este film, el desnudo. Además de ser la primera película con Oscar de la historia, era la primera película con Oscar bélica de la historia, como mejor película, es la primera película de la historia en que hay un desnudo femenino a la que se le da un Oscar. Ya habían habido desnudos femeninos y masculinos, y mucho más atrevidos que en Wins, que en definitiva es un desnudo de espaldas femenino. Lo que es el torso hacia arriba. Sí que hay también un desnudo frontal muy breve, muy fugaz, un movimiento muy rápido de la actriz en que casi no se percibe nada, un poquito el pecho y luego ya la imaginación del espectador que haga lo que quiera. Pero hay un momento muy fugaz en que entran unos soldados en la habitación y ella se está aseando, actriz, y entonces pues se le pueden apreciar un poco la caída de los pechos un poquito. Es un dato curioso, no traigo a colación de nada, solamente es un dato curioso, es decir, la primera película bélica que recibe un Oscar y la primera película con desnudo, si es que consideramos esto un desnudo. La película tiene varias imágenes icónicas que posteriormente fueron utilizadas, no las mismas imágenes, en otras películas. Una de ellas es la sombra de este avión. ¿Veis la correspondencia con esta otra película de Leni Riefenstahl?
Otra de ellas es la manera de encuadrar y en que este reclutador, sargento reclutador, lo que sea, se dirige a un soldado. Y otra imagen icónica, no sé si es la primera, pero sí que es una de las primeras apariciones de Gary Cooper. Tiene una aparición muy breve, se come la pantalla literalmente, es brutal. Aquí hago un inciso. ¿Se come la pantalla porque Gary Cooper es brutal? ¿O se come la pantalla porque en mi cerebro sé lo que este hombre ha sido a lo largo de la historia del cine, ya está preparado para que se la coma? Esto es algo que no tengo claro. A mí me emocionó y me pareció brutal y me pareció, de lo mejor de la película en cuanto a actores. O sea, me pareció que su aparición eclipsaba al resto del reparto, pero de una manera brutal, solamente con aparecer. Pero ya digo, puede ser una apreciación mía, pero yo creo que era un animal cinematográficamente que eclipsaba. No tengo palabras para esas imágenes, las tendríais que ver, y sobre todo las generaciones más jóvenes que a lo mejor no tienen el conocimiento sobre lo que Gary Cooper fue después, pues son las que pueden más decir, sin conocer nada de Gary Cooper, decir, ostras, este tío se come la pantalla. Yo en este aspecto tengo que decir que no puedo ser del todo objetivo, o que presumiblemente no sea objetivo. Hay un elemento que luego se corre a otras películas bélicas, y que es lo que yo llamo la trinca, que son 3 protagonistas. Son los 2 galanes y un cómico. En esta película aparece el personaje del cómico. El personaje del cómico tiene antigüedad en lo que sería el mundo del arte de la interpretación, el mundo del arte visual del teatro, desde los tiempos de Plauto, en que aparece el cómico y muchas veces incluso es el protagonista de la acción, como en el Mille Gloriosus. Los que no lo hayáis leído ya podéis perder el tiempo en leer esta obra de Plauto, en que el gracioso, que es el esclavo, el oprimido, pues es el que consigue que todo llegue a buen término. Luego podemos seguir viendo la figura del gracioso en nuestro teatro del siglo de oro, en las obras de Shakespeare y un largo etcétera, y evidentemente en el cinematógrafo. Pues aquí la figura del gracioso forma una trinca con los 2 galanes. Y esto se corre al cine bélico, ya que en muchas películas bélicas se va a producir un enfrentamiento entre 2 hombres, que pueden ser 2 oficiales, puede ser un oficial de mayor rango y otro de menor rango, un enfrentamiento que puede ser debido a una chica, a una orden dada, a un montón de cosas. Y luego está el gracioso que deshace las tensiones, es lo que yo denomino la trinca. Y creo que es una de las primeras películas en el apartado bélico en que aparece esto. No lo puedo asegurar. A ver, ya había habido otras películas en que aparecían trincas, sin ir más lejos, 3 hombres malos de John Ford. Pero no la tengo presente, la vi hace mucho tiempo y tendría que volver a verla. Os prometo que en cuanto la vea lo comentaré, y comentaré este detalle de esto que yo llamo la trinca. Esta trinca que curiosamente, como anécdota, pues en el cine español también se da, en películas bélicas o la academia militar, tipo Botón de Ancla, con el gran Fernando Fernán Gómez, que era el gracioso del trío que eran 2 galanes, y Fernando Fernán Gómez, que era el gracioso del grupo, o el que le tocó el papel de gracioso del grupo. Siguiendo con esta trinca, el enfrentamiento que tienen estos 2 galanes es por una chica. Y por último, lo que me sobra de esta película, que me parece una buena película, pero le sobra, y yo creo que es una escena que está muy de relleno, o que a lo mejor William Wellman no tuvo la habilidad para acabar de dirigirla bien, no lo sé, pero o se me hace excesivamente larga. A mí me sobra la escena de las burbujitas, que es una escena en que los personajes están de permiso, están viviendo la dolce vita apartados de la crueldad de la guerra, y de pronto llega la orden de que se deben reincorporar al frente porque llega una gran ofensiva. Esa escena a mí me hace daño, me sobra, o es demasiado larga. De hecho, en películas posteriores que se inspiran directamente o que remaquean de una manera u otra esta película, porque ha habido películas a lo largo de los años 30, se hicieron un montón de películas de aviación en que se inspiraban o se remaqueaba directamente la misma historia, eliminaban esta escena, la eliminaban o la cortaban. Y por último, hablar, y con esto ya cierro, la historia del sacrificio, el cómo
uno de los personajes de la película se sacrifica por su amigo. No quiero hacer un spoiler, entonces no quiero deciros, pues mira, se sacrifica de esta manera. Pero uno de los personajes acaba trágicamente sacrificándose por su amigo. Esto lo tenemos no solo en Pearl Harbor, que Pearl Harbor no hace nada más que beber de todas las películas anteriores, bélicas o no bélicas, en que un personaje se ha sacrificado por su amigo, con diferentes excusas y con diferentes tramas y mediante diferentes medios. Aquí no es el yo sobro, sencillamente el personaje se sacrifica por su amigo. He dicho que acabaría con esto, pero no, también tengo que mencionar el hecho de la aventura de caer tras las líneas enemigas, de las que también el cine bélico bebe y bebe y bebe y bebe. Aquí tenemos una aventura muy corta, en otros films se hace toda una película de ello, de haber caído tras las líneas enemigas. Mi conclusión, como ya he dicho, ¿Wings se merecía el Oscar a Mejor Película? Sí, se lo merecía. Realmente es una muy buena película. Amanecer es una obra de arte y es mucho mejor película. Me despido, si os ha gustado, darle un like, hacerme comentarios, que os los responderé amablemente, y suscribiros a mi canal.